Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues les doy la bienvenida al capítulo 6, capa de red del curso CCNA 1. Este capítulo de la capa de red está dividida en 4 videos. En el primero vamos a hablar acerca de los protocolos de la capa de red. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Bueno, pues la capa de red del modelo OSI, la capa de Internet del modelo TCP/IP o en general le llamamos capa 3, es una de las capas más importantes en el proceso de comunicación. La razón por la cual digo esto es porque en la capa de red se encuentran los mejores caminos para ir de un punto a otro en la red, ¿ok? Es aquí donde se direccionan los hosts. En otras palabras, el direccionamiento IP o el direccionamiento lógico vive aquí, vive en la capa de red. Es aquí en donde se le agregan las direcciones IP a los encabezados de los paquetes. El PDU de la capa de red es paquete. Entre otras de las funciones que tiene es encontrar caminos, repito, de un punto a otro de la red, pero cuando encuentra varios caminos, entonces tiene que evaluar cuál de ellos es el mejor, el menos costoso, el de menos saltos, el que tiene mejor ancho de banda, el que tiene menor retardo, el que tiene menor tráfico, etc. Entonces, bueno, pues es muy importante porque podemos querer estar abriendo una página web que está del otro lado del mundo, en las islas de Hawái, por ejemplo, y en esta capa es donde se encuentra el camino para llegar ahí. También aquí ocurre un encapsulamiento que, como podemos ver aquí, hay que recordar que cuando mando un archivo en la capa de aplicación, presentación y sesión, ese archivo pues es simplemente datos. Pero en la capa de transporte eso se segmenta. En la capa de transporte esa información se parte en pedacitos llamados segmentos y se le agrega una pequeña información de encabezado ahí que es el header del segmento. ¿Ok? Entonces, en la capa de red, ese segmento completito con todo y su encabezado de la capa de transporte se mete en un paquete IP. Ese paquete IP se le va a agregar otra información, como son, repito, las direcciones IP o las direcciones lógicas, pero también otros datos que tienen que ver con calidad de servicio, por ejemplo, y otras cosas. ¿Ok? Entonces, otra de las funciones importantes de esta capa a este nivel es justamente el encapsulamiento de esos segmentos, convertir los segmentos en paquetes IP. ¿Ok? También, obviamente, pues otra de las funciones es pasar este paquete IP a la capa de enlace de datos para poder conformar o finalizar el encapsulamiento al meter ese paquete IP en una trama, pero eso ya es función de la capa de enlace de datos. Obviamente esto va a viajar a través de la red, a través de no sé cuántos routers y a final de cuentas va a llegar a la capa de red del otro equipo o del equipo destino y ahí se va a desencapsular. Entonces, otra de las funciones de la capa de red será el desencapsulamiento, abrir la trama, sacar el paquete IP y procesarlo en función de sus direcciones IP. Bien, pues haciendo referencia a los protocolos de la capa de red, existen muchos protocolos, han existido a lo largo del tiempo muchos protocolos de este nivel, de esta capa. En este momento pues solamente hablamos de los protocolos IP versión 4 e IP versión 6, porque bueno, pues son los que se usan mundialmente, ¿no? Pero existieron otros protocolos, existieron protocolos de Apple Macintosh, existieron protocolos de Novell, incluso hay otros protocolos que siguen existiendo y que trabajan en esta capa, son los protocolos de enrutamiento. RIP, Routing Information Protocol, OSPF o Open Shortest Path First, EIGRP o Enhanced Interior Gateway Protocol, BGP, que es el protocolo oficial de Internet para enrutar entre proveedores de servicios, o Border Gateway Protocol. Son protocolos todos ellos de capa 3, solamente que esos son protocolos de enrutamiento. Ojo, protocolos de enrutamiento son los protocolos que me sirven para
que los routers entre sí se den a conocer caminos, se den a conocer rutas, se den a conocer redes y se informen acerca de los costos que hay hacia esas redes. Esos son los protocolos de enrutamiento. Por otro lado, están los protocolos enrutados. Los protocolos enrutados son los que me brindan un esquema de direcciones. IP versión 4 me brinda un esquema de direcciones, IP versión 6 también. ¿Ok? Entonces, en cuanto a protocolos enrutados, hoy en día solamente se utilizan estos dos. Digamos que son los protocolos universales a nivel mundial, a nivel internet, en cuanto a protocolos enrutados. Ya no se usa otro más. Bien, como ya expliqué hace un rato, en todas las capas o en la mayoría de las capas del modelo OSI ocurre encapsulamiento porque metemos un segmento en un paquete IP en una trama. Aquí a este nivel, en esta capa del modelo OSI, hay que recordar que tenemos esto que es un segmento, esto es el segmento con todo y su encabezado, y así como está tal cual, completito lo metemos al área de datos del paquete IP, con todo y su encabezado. En otras palabras, el segmento está ahí, aquí está su encabezado, y estos son los datos en realidad, ¿ok? Y a ese paquete IP, ahora llamado paquete IP, le vamos a poner su header de IP, en donde tenemos direcciones IP, origen y destino y otros valores que nos van a servir principalmente para lo que es la calidad de servicio. Hay tres características principales del protocolo IP, o de los protocolos IP, porque son IPv4 e IPv6. Los vamos a ver más adelante a detalle, pero principalmente son tres características. Una es que es orientado a la no conexión, connectionless. Otra que es de mejor esfuerzo, best effort, y otra que es independiente de los medios, no importa qué tipo de cable se use para comunicarse. Vamos a verlas una por una. Los protocolos IP son orientados a la no conexión, son connectionless. ¿Qué significa esto? Significa que cuando un router o un equipo cualquiera manda un paquete a través de la red, en realidad no se forma previamente un circuito, un canal de comunicación privado ni nada por el estilo entre el emisor y el receptor de la información. Se parece mucho como enviar una carta por el correo tradicional. Envías la carta sin saber si del otro lado está la persona en su casa o no está, no sabemos si el recipiente de destino está presente o no, no sabemos si la carta llegó o no llegó, no hay un acuse de recibo, no hay un camino, una carretera que esté reservada para tu carta, no sabemos incluso si ya la recibió y si ya la leyó. También el recipiente no sabe, el destinatario no sabe cuándo va a llegar esa carta. En ocasiones, bueno, con los servicios de paquetería más modernos, ahí sí puedes saber y puedes ir haciendo un tracking de tu paquete y darte cuenta cuándo te va a llegar, pero en el correo tradicional no es así. Bueno, pues las redes de datos basadas en IP funcionan muy similar en esa forma. Funcionan también en el hecho de que los paquetes se van en ráfagas, cada paquete se maneja de manera independiente y esto puede llegar a significar que si existen varios caminos entre el origen y el destino del paquete, puede ser que algunos paquetes tomen otros caminos. Incluso puede ser que los paquetes lleguen en desorden al destinatario. Eso realmente pues se va a corregir y se va a arreglar en otra capa del modelo OSI o del modelo TCP/IP y eso lo vamos a ver después. Pero por ahora debemos de saber que en cuanto a IP no le va a importar si los paquetes llegaron o no llegaron, si llegaron en desorden o llegaron en orden, si se fueron todos por un camino o no, porque los paquetes IP se van procesando individualmente en cada uno de los routers que tienen que atravesar. Bien, otra de las características de IP es que es un protocolo de mejor esfuerzo, entre comillas, de mejor esfuerzo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que IP va a hacer todo lo posible para entregar el paquete, va a buscar el camino, va a calcular cuál es la mejor ruta, pero IP no se va a hacer responsable si en algún punto del camino de pronto se cayó un enlace, un router se murió, etcétera. Entonces, se podría decir que los routers que van mandando el paquete, prácticamente cada vez que reenvían un paquete dicen, bueno, pues haré mi mejor esfuerzo. Yo lo voy a mandar por allá y si el camino está todo bien, entonces espero que llegue. ¿Ok? Esto hace que IP sea un protocolo no confiable. No confiable
porque no hay garantía de entrega, no hay números de secuencia y otras características que se van a adicionar al paquete en otra capa. IP no tiene la capacidad de manejar o recuperarse de problemas, no tiene la capacidad de hacer retransmisiones de paquetes. Simplemente, no llegó el paquete, sorry, hice mi mejor esfuerzo. IP es independiente de los medios. Lo que esto significa es que no va a importar si tenemos un tramo de fibra óptica, por ejemplo aquí, o tenemos un tramo de cobre Ethernet, o un tramo de cobre en enlace serial, una parte de nuestro enlace es en redes inalámbricas, otro de cobre por acá. Incluso podríamos tener algunas partes en enlaces satelitales, otras partes fibra óptica submarina, etcétera. IP no se va a estar preocupando por esas cosas, IP va a seguir funcionando exactamente de la misma manera. Y esto es cierto para otras capas, incluso como para la capa de transporte y las capas superiores, ¿no? De aquí para arriba todas las capas son independientes de los medios. Bueno, lo que tenemos aquí es la representación de lo que es el encabezado del paquete IP. Y lo que tenemos es una secuencia de bits. ¿Okay? Aquí tenemos 8 bits, tenemos otros 8 bits, otros 8, conformando horizontalmente 32 bits. Y luego vemos estos cuadros que están aquí, que debemos de interpretarlos, que están abajo, por ejemplo, este que dice identificación, como si fuera pegadito aquí, ¿ok? Como si fueran todos los bits en una sola línea. Imagínense ustedes una cadena de ceros y unos toda completita. ¿Ok? Entonces, solamente que cada 32 se corta y se pasa para abajo. Otros 32 se corta y se pasa para abajo. Y eso es lo que estamos viendo en este cuadro. Lo que vemos en los 4 primeros bits, en el mitad del primer byte, es la versión de IP. Lo que aquí viene es si el paquete es un paquete de versión IP versión 4 o IP versión 6. Después viene el header length, que es ¿de qué tamaño es este encabezado? Entonces se ocupan 8 bits para esa información. Después los siguientes 8 bits, todo esto que vemos aquí, DSCP, SN, DS, etcétera, son parámetros que se utilizan para darle al paquete un tratamiento especial, para decir, a ver, este paquete es más urgente, fórmalo en una cola de mayor prioridad, dale mejor salida más pronto de tu cola, etcétera, ¿no? Entonces todos esos parámetros son para calidad de servicio. ¿Ok? Después viene un campo de 16 bits que se utiliza para decir cuál es la longitud total de este paquete. ¿Ok? Bien, después de eso sigue unos campos que por ahora no les vamos a tomar importancia. Obviamente estos campos tienen una relevancia destacada, pero por ahorita y para efectos de nuestro curso no los vamos a tocar para no hacernos más, para no confundirnos más. ¿Ok? Después viene un campo muy importante. Este campo time to live o live es un campo que va a decir qué tanta vida tiene este paquete, pero no en tiempo. O sea, tiene un nombre raro porque debería de ser el número de saltos, por ejemplo. Este campo es simplemente, este paquete yo le voy a dar un cierto tiempo de vida para que ande ahí brincando en internet de router a router, pero ese tiempo de vida se le va a acabar si el paquete se cicla. No es muy frecuente, pero un paquete IP puede llegarse a ciclar. Hay que recordar que ese paquete se va a procesar en cada router que va brincando. ¿Ok? Pues imaginen ustedes que llega a un router que cree que la red de destino está acá, y que este router cree que la red de destino está acá, y este cree que está acá, y entonces el paquete puede quedarse ciclado. ¿Ok? Este campo tiene un número que se va decrementando en 1 cada vez que el paquete da un brinco de router. Y lo que va a suceder es que ese valor va a llegar a 0, si es que el paquete se cicló, y cuando eso suceda, el router que recibió el paquete y que lo decrementó a 0, simplemente lo que va a hacer es desechar el paquete, lo va a descartar. ¿Ok? Entonces, esto sirve para que no veamos paquetes IP ahí circulando desde 1980 o algo ahí perdidos en el espacio. No, el paquete muere si se cicla. ¿Ok? Después viene otro campo de 1 byte, también de tamaño 8 bits,
que es el campo protocol, y sirve simplemente para saber qué es lo que traigo adentro del paquete IP. Recuerden que en el proceso de encapsulación traemos adentro del área de datos del paquete IP, traemos un segmento, y a ese nivel de la capa de transporte hay al menos 2 protocolos que pueden encargarse de lo que es las funciones de la capa de transporte. Uno de ellos es TCP y el otro es UDP. Después vamos a tocar detalles de esos protocolos, pero por ahora basta con que sepamos que en este campo se va a indicar si lo que viene adentro en el área de datos es de protocolo TCP o de protocolo UDP. ¿Ok? Y después viene otro campo de tamaño 16 bits o 2 bytes, que es el header checksum. El header checksum es simplemente un número que se calcula mediante una función de un solo sentido, en donde lo que va a ocurrir es que al paquete se va a agarrar el paquete, se va, más bien el encabezado, y se le va a aplicar una función que nos va a dar como resultado un número. Ese número tiene una característica peculiar, que es que ese número no puede obtenerse a partir de un encabezado diferente, por muy similar que sea. ¿Ok? Entonces lo que se hace es hacer ese cálculo, se pega ese número ahí, y el equipo que recibe el paquete IP hace el mismo cálculo, obtiene el número y lo compara con el que viene ahí. Esto es simplemente para garantizar que el encabezado del paquete IP viene íntegro. ¿Ok? Después vienen 2 campos, que son, digamos, los más importantes del encabezado, y estos 2 campos son de tamaño 32 bits. Dirección IP origen y dirección IP destino. Ya sabemos que las direcciones IP pues son de tamaño 32, es una cadena de 32 ceros y 1. Bueno, pues resulta que IP versión 4 estuvo a punto de acabarse hace un par de décadas. Y esto fue porque pues desde un principio las direcciones IP versión 4 se repartieron de una manera muy irresponsable a lo largo del mundo. Y aparte de una manera irresponsable, pues fue una manera muy desequilibrada y inequitativa. Tan solo para todo el continente africano se repartieron en aquel momento como 256 direcciones. Entonces, aparte de que se fueron colocando de manera desordenada en el planeta, y eso hizo que las direcciones IP estuvieran a punto de acabarse. ¿Cuánto es la cantidad de direcciones IP que pudiéramos tener en el mundo? Pues son 2 a la 32. 2 a la 32 porque son dos símbolos o 2 caracteres, el 0 y el 1, y 32 porque son 32 posiciones que tiene el número de la dirección IP. Esto es aproximadamente 4.5 mil millones de direcciones IP. 4.500 millones de direcciones IP. No había hace 20 años 4.500 millones de dispositivos que requirieran una dirección IP. ¿Cómo es que ya se estaban acabando? Bueno, pues se estaban acabando justamente porque se estaban desperdiciando muchas. Entonces se empezó a pensar en algún mecanismo para mejorar o para solventar esta situación. Además, existía otro problema. Se empezaron a crecer tanto las tablas de enrutamiento de los routers del núcleo de Internet que no había memoria RAM que soportara los tamaños de tablas de enrutamiento que se requerían. ¿Por qué? Bueno, pues en este momento no nos podría quedar claro hasta que veamos el capítulo de subnetting, pero en realidad la forma de administrar las direcciones IP estaba haciendo que las tablas de enrutamiento de los routers más grandes del mundo estuvieran creciendo. Estaba llegando el punto en el que no existía un router tan poderoso en el mundo para hacer o para formar parte del núcleo de Internet, ¿no? Entonces se pensó en algún mecanismo para que las direcciones IP alcanzaran, y lo que se ocurrió fue NAT. Network Address Translation fue lo que le vino a dar 20, 30 años más de vida a IP versión 4, y esto de NAT consiste en cambiar el encabezado del paquete IP de un número de dirección IP público a uno privado y viceversa. ¿Qué es una dirección IP privada? Bueno, pues una dirección IP privada es aquella que yo puedo tener hacia dentro de mi casa, hacia dentro de mi corporativo, hacia dentro de mi escuela, y que esa dirección pueda repetirse en otra parte del mundo.
De hecho, muchos de nosotros tenemos direcciones similares en nuestras casas, porque masivamente los routers que nos dan nuestros proveedores de servicios ya vienen preconfigurados con direcciones que muy frecuentemente llegan a repetirse en otras casas. ¿Okay? Concretamente, consiste en que hacia adentro de tu casa, de tu oficina o de lo que sea, se van a usar direcciones que no pueden salir de ahí, que son direcciones que van a estar contenidas hacia adentro de esa red y que hacia afuera vamos a usar a compartir todos los usuarios que estamos aquí adentro una sola dirección IP. De esa manera podemos tener 15 computadoras en nuestra casa. Bueno, estoy hablando obviamente de dispositivos como Smart TV, Blu-ray, computadora, teléfono, etcétera, que a lo mejor puede ser que tenemos 15 en casa. Y bueno, a final de cuentas todos nosotros vamos a salir con una sola dirección IP pública, ¿ok? Pero ¿qué tal que puedes tener en tu oficina, a lo mejor hay 2000 computadoras y todas ellas compartiendo una sola dirección IP pública? Eso es posible. Podemos tener hasta, en la práctica se ha probado como con 5000 computadoras compartiendo una sola dirección IP. ¿Ok? Entonces, esto de NAT obviamente es todo un capítulo del curso 2 de CCNA y lo exploramos a fondo. También por ahí tengo algunos videos en donde se explica NAT. Esto, repito, le vino a dar como 30 años más a NAT, a IP versión 4. ¿Por qué? Pues porque ahora en lugar de poder tener 4.500 millones de dispositivos en el mundo, ahora podemos tener 4.500 millones de redes en el mundo con este esquema. Porque podemos usar una dirección para cada red. ¿Y esa red qué tan grande puede ser? Pues hasta de tamaño 5.000 dispositivos. Entonces, obviamente, pues esto hizo o permitió que IP versión 4 subsistiera otro poco de tiempo. Bueno, pues a principios de los 90 se pensó, además de NAT como alternativa para ahorrar direcciones IP versión 4, se pensó en un espacio de direcciones más grande. Porque una cosa es ahorrar por acá, pero otra cosa es tener muchísimas más como para desperdiciar, ¿no? Y se empezó a pensar en la nueva versión de IP versión 4. Decidieron llamarlo IP versión 6 y decidieron que estas direcciones son de tamaño 128 bits. Esto me da un número tan grande como esto que vemos aquí. Fíjense, un decillion o un decillón es algo que es como 10 a la 36. Fíjense, aquí tenemos cuántos ceros. Ese es el tamaño del espacio de direcciones, pero esto multiplicado por 340, porque IP versión 6 tiene 340 undecillones, ¿ok? O es decir, 340 aquí en lugar de este 1 y todos estos ceros. Han habido muchas comparaciones con cuántas direcciones IP son estas. Y bueno, pues hay afirmaciones muy aventuradas, a mí me parecen aventuradas, que dicen que si las direcciones las repartiéramos a razón de 1 trillón por segundo, tardaríamos trillones de años en acabárnoslas. Así de ese tamaño es el espacio de direcciones. Estas direcciones, al menos ni nosotros ni nuestros nietos vamos a ver cuando se acaben estas direcciones. Ajá. Dicen también por ahí que cada metro cuadrado del planeta podría tener tantas direcciones como hoy en día tiene Internet. También se dice que hay tantas direcciones con IP versión 6 como lo hay de átomos en la superficie de la Tierra. Entonces, con estos datos que les estoy dando es simplemente para que nos demos cuenta del tamaño tan grande del número que estamos hablando, ¿no? Bien, aquí en esta imagen podemos ver el encabezado de IP versión 4 junto con el encabezado de IP versión 6. Podemos ver que el encabezado de IP versión 6 tiene menos campos, es más simple. Ajá. El encabezado de IP versión 4 tiene más campos, más información, pero fíjense los campos. El campo versión se repite. El campo Traffic Class es lo mismo que lo que mencionaba hace un rato de Quality of Service. Traffic Class es Type of Service, Quality of Service. ¿Ok? Flow Label, lo voy a mencionar en unos minutos más.
Payload length es similar a esto. Bueno, aunque esta es la longitud total del paquete y aquí es la longitud total de los datos, bueno, pues lo que necesitamos es saber la longitud total de los datos y ya no tenemos con esto que estar haciendo restas, porque acá tendríamos que ver el tamaño del encabezado y restarle el tamaño al tamaño total, el tamaño del encabezado para ver cuánto es la carga útil, ¿no? Aquí ya lo tenemos directo. Ajá. Next header es equivalente a protocol. Esto quiere decir qué protocolo viene encapsulado aquí. Y hop limit es exactamente lo mismo que time to live. ¿Okay? Es cuántos saltos voy a poder dar en este paquete. Flow label es un campo que se va a repetir para todos aquellos paquetes que tienen el mismo origen, el mismo destino y el mismo protocolo que están usando, el mismo puerto, etcétera. Son palabras que todavía no comprendemos muy bien, que vamos a comprender en los siguientes capítulos. Cuando viaja información, viaja en ráfagas. Yo te transfiero un archivo de Word, por ejemplo, a través de la red, y en realidad te estoy transfiriendo 800,000 segmentos, por ejemplo. Y todos esos segmentos van a coincidir y van a tener la misma información de dirección origen, dirección destino, direcciones físicas y lógicas de origen y destino, puertos, servicios, aplicación o protocolo. Toda esa información es común para toda esa ráfaga de 800,000 paquetes. Entonces, a esos paquetes se les va a poner un flow label que sea común para todos ellos. Muy bien, amigos, bueno, pues recuerden que este es solamente el video 1 de 4 del capítulo de capa de red. Entonces, esperen el siguiente video. Yo les agradezco su presencia en este y si te sirvió la información, dale like al video, suscríbete y nos estamos viendo en la siguiente.